Assalamu alaikum wa rahmatullah, hermanos y hermanas, amigos y amigas del canal. Gracias por estar con nosotros esta noche nuevamente. Vamos a continuar tratando el Islam y la ciencia. Esto siempre pensando en que las alabanzas siempre son para Allah. Quien Allah guíe no se desviará, y quien se desvíe no encontrará guía. Atestiguo que no hay Dios salvo Allah y que Muhammad es su siervo y mensajero. Quiera Allah que este trabajo, esto que os proponemos, estos contenidos, fortalezcan nuestras almas, embellezcan nuestras vidas y nos iluminen siempre con el recuerdo de Allah. Se lo dedicamos a todos los musulmanes del mundo, a todos los musulmanes de habla hispana, a todos los musulmanes y no musulmanes, y a los que quieran aprender del Islam, a los que quieran aprender de nuestra religión. Y esperamos que esto sirva para el fortalecimiento de los musulmanes en el mundo entero, a través del recuerdo del dhikr y la súplica del Sagrado Corán y de la Sunna. De manera que todos bienvenidos, vamos a seguir con esta trascendente lectura, importantísima para los musulmanes. Importantísima, decía, porque estamos evidenciando con ciencia, estamos evidenciando que el Corán, lo que consta en el Corán, lo que se ha escrito en el Corán revelado fue por Dios, y que Dios le dejó pistas al ser humano para que el ser humano haga ciencia, no al revés. Bueno, proseguimos. Habíamos dejado el libro en este subtítulo. El libro que estamos viendo es una breve guía ilustrada para entender el Islam. Y habíamos dejado el libro en este subtítulo, así me siento más cómodo, en cuanto a lo que dice el Corán sobre las montañas. Es importantísimo. Y luego tengo otra lectura que se concatena con esta, que viene a contextualizar a esta, que no es del mismo libro, que he encontrado que es imprescindible que también la comparta, sobre aquello que el Corán nos habla en cuanto se refiere a la ciencia y a los temas que de ella toca el Corán, ¿no? Y es un artículo precioso, lleno de datos, que tengo urgencia en mostrárselo, pero vamos a tener paciencia, que es una de las características que debemos tener los musulmanes y los seres humanos, y que no todos podemos presumir de tenerlas, de tener paciencia. Pues bueno, esa es una virtud que debemos aprender a manejar, la paciencia. El libro titulado Earth, la Tierra, es considerado un texto básico de referencia en muchas universidades alrededor del mundo. Uno de los autores de este libro es Frank Press, actual presidente de la Academia de Ciencias de los Estados Unidos. Fue el asesor científico del expresidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter. Su libro dice que las montañas tienen raíces subterráneas. Claro, porque nosotros estamos viendo la montaña desde lo que es perceptible, no vemos ni siquiera pensamos que la montaña no es que inicia desde donde nosotros vemos hacia la cima, sino que qué hay debajo de la montaña, otra montaña, ¿no? Así dicho por alguien que del tema no domina, pero por sentido común. Pero vamos a leer el libro. Su libro dice que las montañas tienen raíces, ahí están las raíces,
subterráneas. Esto está en el libro, en el capítulo de la Tierra, Press y Cyber. También ver Earth Science, Ciencia de la Tierra, Tarbuk y Lugetz. Son las referencias bibliográficas que trae el libro, ¿no? El que estoy leyendo. Estas raíces están profundamente metidas en el suelo y por lo tanto, las montañas tienen la forma de una estaca, ¿no? Por lo tanto, las montañas tienen una forma de una estaca. Aquí los gráficos. En la figura 7 dice, en esta figura, las montañas tienen profundas raíces bajo la superficie terrestre. La segunda figura 8 dice, corte esquemático, las montañas, al igual que las estacas, tienen raíces profundas enterradas en el suelo. Y la tercera figura, la 9, otra ilustración muestra cómo las montañas tienen forma de estaca debido a sus profundas raíces. Esto está en el libro Earth Science, Ciencia de la Tierra, Tarbuk y Lugetz, página 157. Así es como el Corán describe las montañas. Dios dice en el Corán. Bueno, observado y queda claro y evidenciado. Así es como el Corán describe las montañas. Dios dice en el Corán. ¿Qué dice Dios en el Corán? ¿Acaso no hemos hecho de la tierra un lecho y hemos puesto las montañas como estacas? Ojo. ¿Acaso no hemos hecho de la tierra un lecho y hemos puesto las montañas como estacas? Corán 78, 6 y 7. Y yo les decía lo que los científicos señalan, que las montañas, desde la parte no visible para abajo, están constituidas por raíces que tienen la forma de estacas. Vuelvo a leer la figura 8 para contextualizar lo que estoy señalando. Las montañas, al igual que las estacas, tienen raíces profundas, para que no nos perdamos del capítulo. La geología moderna ha comprobado que las montañas tienen raíces profundas debajo de la superficie terrestre. Hemos visto en la figura 9. Y que estas raíces pueden superar varias veces las dimensiones de la elevación de su superficie terrestre. Por eso es que yo les decía, de la montaña para arriba vemos montaña y de la montaña para abajo, de acuerdo a lo que acabo yo de leer, se cree que puede haber una masa mucho más grande que la que se ve en la superficie, ¿no? Repito, la geología moderna ha comprobado que las montañas tienen raíces profundas debajo de la superficie y que esas raíces pueden superar varias veces las dimensiones de la elevación de la superficie terrestre. Por lo tanto, la palabra adecuada para describir a las montañas en base a esta información es estaca. Siendo que la mayor parte de una estaca correctamente colocada se encuentra bajo la superficie del suelo, la historia de la ciencia nos dice que la teoría que habla de las raíces profundas de las montañas fue introducida tan solo en 1865 por el astrónomo real Sir George Airy. Las montañas también desempeñan un papel importante en la estabilización de la corteza terrestre. Ellas impiden el estremecimiento, movimiento irregular, temblor de la tierra. Dios dijo en el Corán, y ha puesto en la tierra macizos montañosos para que no se moviera con vosotros. Corán 16:15. De igual manera, la teoría moderna de las placas tectónicas sostiene que las montañas funcionan como estabilizadores de la tierra. Este conocimiento sobre el papel de las montañas como estabilizadores de la tierra
ha empezado a ser entendido en el marco de esa teoría a partir de los finales de los años 60. Entonces, estamos hablando que el Corán tiene 1450 años y estos descubrimientos que ya lo señalaba y se habían escrito en el Corán, recién se descubren en los años 60. Todo lo que acabo de leer tiene sustento aquí en el numeral 1, 2, 3 y 4 del libro, que hace la referencia a los conceptos de el geológico de montañas en el Corán, el Nagar, el concepto geológico de montañas en el Corán, página 5, el concepto geológico de las montañas, páginas 44 y 45, el concepto geológico de las montañas en el Corán, página 5, en la obra The Geological Concept of Mountains in the Quran. ¿Conoció alguien durante el tiempo del profeta Muhammad la verdadera forma de las montañas? Es la pregunta. ¿Puede cualquiera imaginar que la masiva y sólida montaña que se ve frente a él se extiende profundamente en la tierra y que tiene raíces? A ver, pongámonos la mano en el pecho los que somos neófitos en el tema, y nosotros pensamos cuando vemos la montaña que la montaña tiene raíces. Bueno, yo reconozco que no. Ustedes hagan su propio análisis. ¿Cómo afirman los científicos? Entonces, ¿puede cualquiera imaginar que la masiva y sólida montaña que se ve frente a él realmente se extiende profundamente en la tierra y que tiene raíces como lo afirman los científicos? Yo declaro que no. Yo declaro que no. Definitivamente no. Bueno, entre otras cosas porque no estoy preparado, no soy geólogo. Los geólogos sin duda sí lo saben y ellos corroborarán lo que estamos leyendo. Yo soy abogado, no conozco de esta materia, soy docente en derecho y no en temas de geología, pero estoy aprendiendo a través del Corán, estoy aprendiendo estas cosas. El Corán, el libro sagrado, me lleva a la ciencia, al conocimiento científico. Entonces, está claro que la pregunta es necesaria y es imprescindible para que hagamos el razonamiento. ¿Puede cualquiera imaginar que la masiva y sólida montaña que se ve frente a él realmente se extiende profundamente en la tierra y que tiene raíces, como afirman los científicos? Una gran cantidad de libros de geología, cuando tratan las montañas, describen tan solo parte de las mismas que está en la superficie terrestre. Esto es debido a que esos libros no fueron escritos por especialistas en geología. No obstante, la geología moderna ha confirmado la verdad de los versos coránicos. Mashallah, mashallah. La geología moderna ha confirmado los textos coránicos. De manera que miren cómo ya Dios en el Corán reveló lo que en los temas que estamos hablando en los años 60 el hombre iría descubriendo en su búsqueda del conocimiento. Pero ya había estado esta pista revelada, como acabamos de contrastar, hace 1450 años. Vamos al siguiente título, que no deja de ser fascinante: el Corán y el origen del universo. La astronomía moderna, observacional y teórica, claramente indica que en algún momento del tiempo todo el universo no era más que una nube de humo, una composición opaca, altamente densa, gaseosa y caliente. Esto está dicho en The First 3 Minutes of a Modern View of the Origin of the Universe. Los primeros 3 minutos de una opinión moderna sobre el origen del universo, de Weinberg
página 94 a 105. Este es uno de los indisputados principios de la astronomía moderna estándar. Los científicos pueden observar ahora nuevas estrellas que se están formando de los restos de aquel humo. Ver la figura 10 y 11. Las luminosas estrellas que vemos de la noche se encontraban así, como todo el universo, en aquel humo. Dios dijo en el Corán, luego dirigió su voluntad al cielo, que era humo. Corán 4:11. Aquí están las figuras 10 y 11. En la figura 10 dice una nueva estrella formándose por una nube de gas y polvo nebulosa, que es uno de los restos de humo que fue origen del universo. Dios dice, repito, luego dirigió su voluntad al cielo, que era humo. Corán 41:11. El Corán se escribió 1400 años atrás. La figura 11 habla de la nebulosa de Lagún. Es la nebulosa de Lagún. Y dice, es una nube de gas y polvo de aproximadamente 60 millones de años luz de diámetro. Está excitada por la radiación ultravioleta emitida por las estrellas candentes que se han formado recientemente en su seno. Esto afirma Horizon Exploring the Universe, Horizontes o Explorando el Universo, CITES, lámina 9 de la Asociación de Universidades e Investigadoras de Astronomía, Association of Universities for Research in Astronomy, Inc. Debido a que la Tierra y los cielos, el Sol, la Luna, las estrellas, los planetas, las galaxias, etc., fueron formados de este mismo humo, concluimos que la Tierra y los cielos eran una sola entidad conectada. Después de este humo homogéneo, estos se formaron o separaron el uno del otro. Alá, Dios dijo en el Corán, es que no ven los que se niegan a creer que los cielos y la tierra estaban juntos y los separamos. Corán 21:30. Es que no ven los que se niegan a creer que los cielos y la tierra estaban juntos y los separamos. Corán 21:30. El profesor Alfred Kroner es uno de los geólogos más conocidos del mundo. Es catedrático del Departamento de Geociencias de la Universidad de Mainz en Alemania. Él dijo, comillas, al pensar en la procedencia de Mohammed, pienso que es casi imposible que él haya sabido cosas como el origen común del universo, puesto que los científicos han descubierto apenas hace pocos años, con la ayuda de muy complejos y avanzados métodos tecnológicos, que eso es así. Imagínense, repito lo que dijo el profesor Alfred Kroner, en el catedrático del Departamento de Geociencias de la Universidad de Mainz, Alemania. Él dijo, comillas, al pensar en la procedencia de Mohammed, pienso que es casi imposible que él haya sabido cosas como el origen común del universo, puesto que los científicos han descubierto apenas hace pocos siglos, con la ayuda de muy complejos y avanzados métodos tecnológicos, lo dicho, que eso es así. Entonces, hasta allí las comillas. Mohammed no podía, ni en su más inmensa imaginación, podía haber concebido lo que estamos leyendo. No olvidemos que él era un analfabeto, ¿sí? Y él no podía haber inventado ni escrito nada de lo que consta en el Corán y que deja luces y pistas sobre lo que los científicos hace pocos años, en el tiempo, pocos años, en los siglos XX y XXI, han ido descubriendo o siguen descubriendo sobre los temas de carácter astronómico, ¿no? También dijo alguien que no haya sabido nada de física nuclear hace 1400 años, no puede, creo yo, estar en posición de deducir por sí mismo, por ejemplo, que la Tierra y los cielos tuvieron el mismo origen. El mismo científico dice,
También dijo, alguien que no haya sabido nada de física nuclear hace 1400 años, no puede, creo yo, estar en posición de deducir por sí mismo, por ejemplo, que la Tierra y los cielos tuvieron el mismo origen. Esto lo dice el científico Alfred Kroner, uno de los geólogos más conocidos del mundo, catedrático del Departamento de Geociencias de la Universidad de Mainz. Lo subrayo para no descontextualizar la lectura, para contrastar con lo que dice el Corán y lo que consta en el Corán desde hace 1450 años. Es que no ven los que se niegan a creer que los cielos y la tierra estaban juntos y los separamos. Vamos, un tema también muy interesante. El Corán y el cerebro. Dios dijo en el Corán sobre uno de los malvados incrédulos que le prohibían al profeta Muhammad, la paz y bendiciones de Allah sea con él, rezar en la Kaaba, comillas, si no deja de hacerlo, lo agarraremos por su nasia, frente de la cabeza, de su nasia mentirosa y transgresora. Corán 96, 15-16. ¿Por qué describió el Corán a la frente de la cabeza como mentirosa y transgresora, entre paréntesis, pecadora? ¿Por qué no dijo el Corán que era la persona mentirosa y transgresora? Simplemente lo añado yo. ¿Cuál es la relación entre la frente de la cabeza y el mentir y el transgredir? Eso es parte del estudio cerebral. Y el Corán menciona, para no desatar la lectura, que el profeta Muhammad dijo, si no deja de hacerlo, lo agarraremos por su nasia, frente de la cabeza, de su nasia mentirosa y transgresora. ¿Qué relación? Seguimos. ¿Cuál es la relación entre el frente de la cabeza y el mentir y la transgresión? ¿Es en el cerebro? Si miramos por dentro del cráneo, en la parte frontal de la cabeza, encontraremos la zona prefrontal. Ver figura 12. ¿Qué es lo que la fisiología nos dice sobre la función de esta área? ¿Qué dice la fisiología sobre la función de esta área? Un libro titulado Essentials of Anatomy and Physiology, Anatomía y Fisiología Esencial, dice sobre esta zona: la motivación y la capacidad de planear e iniciar movimientos ocurre en la porción anterior a los lóbulos frontales, la zona prefrontal. El libro, todo eso está entre comillas, el libro dice también, por su asociación en la motivación, se cree que la zona prefrontal es también el centro funcional de la agresión. Entonces estamos hablando de esta zona, ¿no? Estoy seguro que neurólogos, neurocirujanos nos ven, estoy seguro, y entenderán el lenguaje científico probablemente mejor de lo que nosotros en su profundidad, y la gráfica mucho más. Figura 12 dice: las regiones funcionales del hemisferio izquierdo del cerebro, el área prefrontal está localizada en la frente de la corteza cerebral. Entonces, esta área del cerebro es responsable de planear, motivar, iniciar el comportamiento correcto o pecaminoso, y es responsable de decir las mentiras y la verdad. Así, es más propio describir la frente de la cabeza como mentirosa y pecadora o transgresora cuando alguien miente o comete un pecado, tal como lo dijo el Corán, comillas, de su nasia, frente de la cabeza mentirosa y transgresora. Los científicos han descubierto estas funciones
de la zona prefrontal apenas en los últimos 60 años, según el profesor Keith L. Moore. Seguimos. Lo que el Corán dice sobre los mares y los ríos. La ciencia moderna ha descubierto que en los lugares donde se unen dos mares diferentes existe una barrera entre los dos. Esa barrera divide a los dos mares para que cada mar tenga su propia temperatura, salinidad y densidad. Esto está señalado en los principios de oceanografía de Davis, páginas 92 y 93. La ciencia moderna ha descubierto que en los lugares donde se unen los dos mares diferentes existe una barrera entre los dos. Esa barrera divide a los dos mares de manera que cada mar tenga su propia temperatura, salinidad y densidad. Por ejemplo, el agua del mar Mediterráneo es tibia, salina y menos densa comparada con la del océano Atlántico. Cuando el agua del mar Mediterráneo entra en el Atlántico por el estrecho de Gibraltar, se introduce varios cientos de kilómetros en el Atlántico a una profundidad de cerca de 1000 metros, manteniendo sus propias características. El agua del Mediterráneo se estabiliza a esta profundidad. Ve la figura 13, la vamos a ver. A pesar de las grandes olas, las fuertes corrientes y las mareas existentes en estos mares, estos no se mezclan o traspasan esa barrera. El Sagrado Corán menciona que existe una barrera entre dos que se encuentran y que ambos no traspasan. Dios, Allah, dice: he dejado fluir dos grandes masas de agua que se encuentran, pero las separa una barrera que no rebasan. Aquí está la gráfica, la voy a poner porque me parece que es una importante evidencia científica. Ahí dice, la figura 13, el agua del Mediterráneo al entrar en el Atlántico por encima del estrecho de Gibraltar, todavía con su propia temperatura, salinidad y menor densidad debido a la barrera que distingue entre ellas. Las temperaturas están en grados centígrados, levemente modificado. The Marine Geology, la geología marina, ocurre en página 43. Aquí está el agua del Mediterráneo, aquí está el estrecho de Gibraltar y aquí está el Atlántico. Aquí se produce el efecto que estamos viendo y está en dos colores. Allah ha dicho: he dejado fluir dos grandes masas de agua que se encuentran, pero las separa una barrera que no rebasan. Corán 55, 19 y 20. Pero cuando el Corán habla sobre la división entre el agua fresca, dulce y salada, menciona la existencia de un límite infranqueable. Junto con la barrera, Dios dijo en el Corán: Él es quien ha hecho que las dos grandes masas de agua fluyan, una dulce, agradable, otra salada y amarga. Ha puesto un espacio intermedio y una barrera infranqueable entre ellas. Corán 25:53. Uno se preguntarán ustedes y me pregunto yo, de estas lecturas y de otras, y el libro, como dije antes, estos libros se pueden encontrar en las mezquitas, en las de habla castellana, en América Latina, en España y en todos los países del mundo en los que se habla el castellano o haya mezquitas en las que se habla el castellano. Uno se pregunta por qué se menciona en el Corán al espacio intermedio cuando habla del divisor entre el agua dulce y la salada, pero no lo menciona cuando habla del divisor entre los dos mares. La ciencia moderna ha descubierto que en los estuarios donde el agua dulce y la salada se encuentran, la situación es en cierta manera diferente a la que se encuentran en los lugares en los
que los dos mares se encuentran. Se ha descubierto que lo que distingue al agua dulce de la salada en los estuarios o deltas de un río es una zona pinoclina que posee una marcada discontinuidad en su densidad que separa dos capas. Esta partición o división, zona de separación, tiene una salinidad diferente a la del agua dulce y la salada. Figura 14, corte longitudinal que muestra salinidad por partes 1000 en un estuario. Aquí podemos observar la partición, zona de separación entre el agua dulce y salada, levemente modificado en el libro Introductory Oceanography, Oceanografía Introductoria de Turman, página 301. Esta información ha sido descubierta recientemente utilizando avanzados equipos para medir la temperatura, salinidad, densidad, disolubilidad del oxígeno. El ojo humano no puede ver la diferencia entre los dos mares que se juntan, más bien los dos mares nos parecen un mar homogéneo. De igual manera, el ojo humano no puede ver la división o punto intermedio del agua en los estuarios, ni la partición, ni la separación. Seguimos. Ahora, lo que el Corán dice sobre los mares profundos y las olas internas. Dios, Alá, dice en el Corán, o son los que no creen como tinieblas en un mar profundo, aunque cubren olas sobre las que hay otras olas, a su vez están cubiertas por nubes, tinieblas sobre tinieblas. Cuando saca la mano apenas la ve. A quien Dios no le da luz, no tendrá ninguna luz. Corán 24:40. Este verso menciona la oscuridad en la que se encuentran los mares profundos y océanos, donde si un hombre sumergido en sus profundidades estira su mano, no puede verla. La oscuridad en los mares profundos y océanos comienza alrededor de los 200 metros de profundidad y más abajo. A esta profundidad casi no hay luz. Ver figura 15. Después de los 1000 metros ya no existe luz por completo. Los seres humanos no son capaces de sumergirse más de 40 metros sin ayuda de submarinos o equipos especiales. Los seres humanos no pueden sobrevivir sin ayuda en las oscuras profundidades de los océanos, como los 200 metros, por ejemplo. En la figura 15, entre el 3 y el 30% de la luz solar reflejada en la superficie marina. Luego, casi todos los 7 colores del espectro son absorbidos uno tras otro en los primeros 200 metros, excepto la luz azul. Oceans, los océanos de Elder y Perneta, página 27. Como ustedes ven, la evidencia científica que estamos dejando y mostrando y leyendo, lo que hace es simple y llanamente avalar de las pistas que ya dejó el Corán, que ya dejó Allah, reveladas hace 1450 años y que le fueron reveladas al profeta, que era analfabeto. El que repitió todos y cada uno de los datos, por hablar de forma coloquial, que deja el Corán científicamente hablando, y que dejó el Corán y que están vigentes en el Corán, que no se ha modificado una sola coma, y que quien lo quiera leer y lo pueda leer en árabe puede contrastar lo que estoy diciendo. Y en las traducciones, obviamente, como estamos viendo aquí, la traducción en el Corán del árabe al español da cuenta de lo dicho.
pero los que tengan la facilidad de leer en árabe lo constatarán en el idioma original. Los científicos han descubierto recientemente esta oscuridad mediante equipos especiales y submarinos que les han permitido sumergirse en las profundidades del océano. Recordemos que hace poco hubo una tragedia cuando se intentó llegar al Titanic en un submarino. Y ahí pudimos ver, y en ese caso, y en otros, y en documentales, y hasta en películas en cuanto la ficción de la película nos muestra, y en los documentales en cuanto la realidad documental lo prueba, que efectivamente lo que aquí se ha dicho de las profundidades y de la oscuridad en el mar, y desde donde inicia la oscuridad y cómo se absorben los colores y qué color permanece en el agua por determinado número de metros, y luego la oscuridad es total, y en las profundidades se conoce lo poco que se conoce del mar o de los océanos, para ser más exacto en la palabra. Sabemos que existen seres, peces, llamarlos seres, que viven en las oscuridades de las profundidades y que tienen allí en las profundidades, tienen aros o formas de luz que les sirve para iluminarse en esas profundidades. Bueno, Dios sabe más, los científicos han seguido esos saberes, las ciencias tienen su fundamento en el Corán y no al revés, en el Corán y no al revés, y esto comprueba lo que estamos leyendo, que el Corán lo dijo primero, que Dios lo dijo primero. Obviamente Él era el creador, Él es el creador. Podemos entender también de las siguientes afirmaciones en el anterior verso: en un mar profundo al que cubren olas sobre las que hay otras olas que a su vez están cubiertas por nubes, que las aguas profundas de los mares y los océanos están cubiertas por olas, y por encima de esas olas existen otras olas. Es claro que ese segundo grupo de olas son las de la superficie que nosotros vemos, pues el verso menciona que por encima de las segundas olas existen nubes. Está clarísima la descripción. Pero, ¿qué acerca de las primeras olas? Los científicos han descubierto recientemente que existen olas internas que ocurren en la zona limítrofe de densidad entre los estratos de diferente densidad. Ahí está la gráfica. Dice la gráfica: olas internas en la zona intermedia entre dos estratos con agua de diferentes densidades. Una es densa, la de más abajo, y la otra es menos densa, la que está más arriba. Las olas internas cubren las aguas profundas de los mares y océanos, porque las aguas profundas poseen una densidad más alta que las aguas que están por encima de ellas. Las olas internas actúan igual que las de la superficie. Estas pueden romperse igual que las de la superficie. Las olas internas no pueden ser vistas por el ojo humano, pero pueden ser detectadas al estudiar las temperaturas o cambios de salinidad en un punto dado. Esto que estamos diciendo ahora es susceptible de ver en los maravillosos documentales que se realizan hoy de las profundidades de los mares, que llegan a los límites en los que el hombre puede descender, o en las profundidades de los mares en las que llegan las naves o las máquinas que puede el hombre hacer descender hasta cierto nivel, ¿no? Con los riesgos que eso trae. Tuvimos lamentar esa tragedia hace poco tiempo de aquellas personas que en un viaje turístico y de investigación, que quisieron llegar hasta donde está hundido el Titanic, y la nave implosionó. Pero más allá del trágico accidente, que Alá sea con ellos, más allá del trágico accidente, lo que queda claro es lo que estamos hablando: la oscuridad de los mares y esta oscuridad
que además de darle a la aventura un tinte mucho más dramático, está descrita y estuvo descrita en el Corán hace 1450 años. Vamos avanzando y ya concluiremos, porque queda algún material todavía sobre el Corán y la ciencia, pero vamos a avanzar este último acápite, el G, lo que el Corán dice sobre las nubes. Los científicos han estudiado los tipos de nubes y han dado cuenta de que las nubes de la lluvia están formadas y moldeadas de acuerdo a los sistemas definidos y a movimientos relacionados con ciertos tipos de vientos y nubes. Un tipo de nube de lluvia es la nube cumulonimbus, tormenta con relámpagos. Los meteorólogos han estudiado cómo es que se forman estas nubes y cómo es que se producen la lluvia, el granizo y los relámpagos. Ellos descubrieron que las nubes cumulonimbus atraviesan las siguientes etapas para producir la lluvia. Difícil palabra, ¿no? Las nubes son empujadas por el viento. Las nubes cumulonimbus se empiezan a formar cuando el viento empuja pequeños pedazos de nubes, cúmulos, hacia un área donde esas nubes convergen. Aquí se ve la dinámica del gráfico, se ve, ¿no? Esto ya es más familiar, porque esto vemos en los anuncios meteorológicos, en los canales en que pasan estas descripciones, se puede ver precisamente este gráfico. Dice foto de satélite, es una foto satelital muy familiar, que muestra las nubes moviéndose hacia las áreas de convergencia B, C y D. Las fechas indican la dirección del viento. Esta foto la ha tomado The Use of Satellite Pictures in Weather Analysis and Forecasting, el uso de las imágenes satelitales en el análisis y pronóstico del clima, que es lo que les acababa de decir. Si ustedes miran, por ejemplo, Televisión Española o Antena 3, ahí van a ver, por hablar de donde en canales en los que se hace estas descripciones muy completas del tiempo a venir, nuestros pronósticos del tiempo que se dicen, allí se ven estas imágenes satelitales. En la figura 18, pequeñas piezas de nubes, cúmulos, moviéndose a una zona de convergencia cerca del horizonte, donde podemos ver una extensa de nubes cumulonimbus, clouds and storm, nubes y tormentas, Lumnan, láminas 7.4. También, si ha habido la oportunidad de viajar y mirar las nubes desde cierta altura en un avión, podemos tener una idea de esta gráfica más o menos cercana, o hacernos la idea de que esto estamos viendo. La nube, la gráfica ya hace una descripción científica. 2. Unión. Después, las pequeñas nubes se juntan formando una nube más grande. Ver las figuras 18 y 19. Estas pequeñas nubes se juntan formando una más grande. La figura 19, pequeños pedazos de nubes sueltos, cúmulos. Cuando las nubes se juntan, las corrientes de aire en la gran nube aumentan, haciendo que la nube vaya tomando la forma de una pila. Las gotas de agua están indicadas de atmósfera en el libro La atmósfera de antes y otros. El apilado. Cuando las nubes se juntan, las corrientes de aire dentro de la gran nube aumentan. Las corrientes cercanas al centro de la nube son más fuertes que aquellas cercanas a los bordes. Estas corrientes provocan que el cuerpo de la nube crezca verticalmente. Así la nube está apilada. Este crecimiento vertical provoca que el cuerpo de la nube se estire hacia regiones más frías de la atmósfera, donde las gotas de agua y el granizo se forman y comienzan a crecer cada vez más.
Cuando estas gotas de agua y granizo se hacen muy pesadas, como para que las corrientes las soporten, empieza a caerse de la nube como lluvia, granizo, etc. Dice aquí la figura 20, una nube como un olimbus. Después de que la nube es apilada, la lluvia sale de ella. Ahí están las flechas, ahí está la nube tal cual se ha descrito y cómo empieza a caer el agua, la lluvia y el granizo. Dios, Allah, dijo en el Corán: ¿acaso no ves que Dios empujó las nubes y las acumula en capas y ves la lluvia salir de sus entrañas? O sea, descripción tan exacta como la científica que acabamos de leer, y el anuncio conceptual del Corán sobre el hecho científico realmente estremecen. ¿Acaso no ves que Dios empuja las nubes y las acumula en capas y ves la lluvia salir de sus entrañas? Entonces, con esto, ¿por qué leemos este libro? No de casualidad. Leemos este libro para dejar evidenciado claramente el hecho de que en el Corán estaba todo este conocimiento científico, y está. Que el Corán fue la base para el desarrollo de este conocimiento científico, que el profeta Muhammad nunca lo tuvo, que el profeta Muhammad recibió esta revelación de alguien que conocía todo esto, que no es sino el Creador directamente, y que lo traspasó, que lo escribió a través del proceso de revelación en el Corán, que hasta ahora se mantiene 1400 años y que haya quedado y ahí está, y que el Corán sigue siendo, después de 1450 años, fuente de referencia científica, que el Islam no se opone a la ciencia, que el Islam no ha vetado a la ciencia, que el Islam no ha quitado un alma, no ha matado a nadie nunca en una situación de carácter científico por ninguna circunstancia, que el Islam es una religión de paz que perfectamente armoniza con la ciencia, y que el Islam y Alá, el Creador, ya vieron que el Creador vio que era a través del Islam y del Corán que habría de revelarse estos, entre comillas, secretos al ser humano que iba a habitar su creación. Estas son las conclusiones a las que llegamos así, de forma inmediata, sin entrar en muchas meditaciones, porque si entramos en ellas nos faltaría tiempo, pero queda claro que el mensaje. Los meteorólogos han descubierto tan solo recientemente esos detalles en la formación de nubes, su estructura y funcionamiento mediante la utilización de equipos avanzados como aviones, satélites, computadoras, globos aerostáticos y otros equipos para el estudio del viento y su dirección, para medir la humedad y sus variaciones, y para determinar los niveles y variaciones de la presión atmosférica. El versículo anterior del Corán, después de mencionar a las nubes y a la lluvia, habla sobre el granizo y los relámpagos. Comillas. Y hace del cielo de montañas que en él hay, caiga granizo con el que daña a quien quiere y del que libra a quien quiere. El fulgor de su relámpago casi los deja sin vista. Corán 24:43. Los meteorólogos han descubierto que en estas nubes cumulonimbus, difícil palabra, ya lo dije, que hacen llover granizo, alcanzan una altura de 25.000 a 30.000 pies, de 4.7 a 5,7 millas, equivalente a 7.46 a 9.04 kilómetros, altura comparada con las alcanzadas por las montañas, como dice el Corán. Yace del cielo de montañas que en él hay. Repito, yace del cielo de montañas que en él hay.
Este verso da lugar a la interrogante: ¿por qué es que el verso dice de su relámpago, refiriéndose al granizo? ¿Acaso significa esto que el granizo es el factor principal en la producción del relámpago? Veamos lo que el libro titulado Meteorology Today, la meteorología de hoy, dice sobre esto. Las nubes se van electrificando a medida que el granizo va cayendo a través de una región de nubes formada por pequeñas gotas súper enfriadas y cristales de hielo, de hielos y cristales de hielo. Cuando las pequeñas gotas en estado líquido colisionan con el granizo, se congelan al contacto y descargan en el calor latente. Esto mantiene la superficie del granizo más caliente que los cristales de hielo que lo rodean. Cuando el granizo entra en contacto con los cristales de hielo que lo rodean, ocurre un importante fenómeno. Electrones fluyen del objeto más frío hacia el más caliente. Por lo tanto, el granizo se carga negativamente. El mismo efecto ocurre cuando las pequeñas gotas súper enfriadas entran en contacto con un pedazo de granizo. Tenues astillas de hielo positivamente cargadas se desprenden. Estas partículas más livianas y de carga positiva son entonces transportadas hacia la parte superior de la nube por corrientes de aire. El granizo negativamente cargado restante cae en dirección a la base de la nube. Así, la parte más baja de la nube, se carga con energía negativa. Estas cargas negativas son entonces descargadas hacia el suelo, en forma de relámpagos. Concluimos de esto que el granizo es el factor principal en la producción de relámpagos. Qué complejo nos parece, ¿no? Qué complejo nos parece, inclusive para los profesionales en la materia. El tema es complejo. Hace 1450 años, este concepto, el fondo de esta explicación científica, ya estaba escrito y había sido revelado por Alá al profeta Muhammad. Estos datos sobre los relámpagos han sido descubiertos tan solo recientemente. Hasta en el año 1600, las ideas de Aristóteles sobre la meteorología eran dominantes. Por ejemplo, Aristóteles dijo que la atmósfera posee dos tipos de exaltación, seca y húmeda. También dijo que los truenos son el sonido resultante de la cohesión de la exaltación seca de las nubes vecinas, y que los relámpagos son el resultado de combustión de la exaltación seca y tenue y débil del fuego. Estas son algunas de las ideas sobre la meteorología que eran dominantes durante la época de la revelación coránica hace 14 siglos, hasta el año 1600 S. Bueno, vamos a quedar en el literal H, que empieza con comentarios de los científicos sobre los milagros científicos en el Sagrado Corán. Y aquí vienen ya los comentarios que han hecho los científicos sobre los milagros que hemos leído. Esto tiene todavía algunas páginas por leer y compartir. El libro es muy ilustrativo, ojalá lo puedan tener y que lo hagan parte de su biblioteca, como yo lo he hecho de la mía, de la que ustedes ven una parte. Es un libro muy valioso, debieran tenerlo los colegios, ¿sí? Debieran tenerlo los colegios, debieran leerlo los ateos. Ya hablaremos, tenemos material para eso también, y hablaremos. Debieran leer los ateos y los que quieran algo de cultura general, que este programa tiene también ese propósito. ¿Cuál es el de qué? El de que si no hay esa intención devocional en quien nos escucha, sí hay una intención cultural. Y esa intención cultural es la que también intercambiamos, porque el Islam también es cultura, es conocimiento, es una forma de vida, es una forma de ser que va calando en cada individuo. Vamos a seguirlo leyendo.
El día de mañana probablemente continuaremos, y si no es el día de mañana, probablemente pasado mañana, porque mañana quiero alternar con un tema que está vinculado a estas lecturas, pero que tiene una información diferente, una información que vale la pena tomar en cuenta para unir datos de dos fuentes en las que el conocimiento no es diferente, sino complementario. Bueno, les vuelvo a decir gracias por su atención. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y bendiciones de Allah sea con ustedes, a nuestros hermanos y hermanas que nos siguen. Que la paz y las bendiciones de Allah sea con ustedes, a los que no son musulmanes igual. Que la paz y bendiciones de Allah sea con ustedes, sus familias. Que la paz sea en Palestina, que la justicia sea en Palestina con los hermanos palestinos, y que la paz sea en el mundo. Que la paz sea en el mundo. El Islam es paz. El Islam propaga la paz. El Islam propaga la paz. De manera que esto tengamos mentalizado para que no surta efecto aquella islamofobia que existe o la que la quieren propagar en el mundo. No. El Islam promueve la paz. El Islam propaga la paz. El Islam es paz. Acérquense a las mezquitas, conversen con los imanes, conversen con los hermanos musulmanes, vengan, conozcan la experiencia de estar en una mezquita un día viernes y comprueben lo que yo les acabo de decir. El Islam es paz, fundamentalmente es paz. Es paz para el mundo, es paz y sosiego en general, es paz personal, es paz individualmente. La oración hace que alcancemos sosiego y paz cuando la hacemos. Que Allah sea con ustedes. Será hasta mañana, inshallah. Alhamdulillah por todo. No se olviden de, una vez que hayan visto el programa, de poner su like, dicen los jóvenes. Así dice mi nieto al menos. Abuelo, ponme un like en su canal. Entienden, un canal en el que hace cosas de jóvenes. Un canal obviamente ilustrativo. Dice, ponme un like. Yo les digo lo mismo. Regálenos un like, suscríbanse, compartan, difundan, que lo que hacemos es cultura. Diferente pretendemos, hacemos cultura. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. La paz de Allah sea con ustedes. Hasta mañana.